Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Vamos a tener un enlace con el abogado Lucas Gersi sobre la campaña del no a la Asamblea Constituyente. ¿Estamos ya conectados con Lucas Gersi? Lucas, ¿no me escuchas? Lucas. Bueno, parece que tenemos un problema técnico. Bueno, él en este momento se va a solucionar ese problema, evidentemente. Como ustedes saben, el partido del gobierno y el partido, digamos, Perú Libre, está haciendo una recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente, pese a que el Congreso ya ha hecho una ley que impide que por medio de una asamblea constituyente se cambie la Constitución. Es decir, la ley dice que se tiene que pasar totalmente con el Congreso, por el Congreso. Sin embargo, también existe la opción contraria, es decir, la opción de que se consigan firmas para que no se haga la asamblea constituyente, y esa es la opción que ha tomado Lucas Gersi. Lucas, ¿estás con nosotros ahora sí? Estimado Ricardo, efectivamente estoy aquí enlazado con ustedes. Muchas gracias por la invitación y encantado acá de poder conversar. Bueno, Lucas, estaba reseñando que hay dos digamos, posiciones, ¿no? Una posición ha sido la del partido del gobierno y sus adláteres de convocar a una asamblea constituyente mediante referéndum, y para eso están colectando firmas de una manera abierta, ¿no es cierto? Cada vez que ellos tienen la oportunidad de decirlo, lo dicen. Es decir, es parte de su agenda. Tal vez ahora no se hable mucho del tema, pero siempre está ahí, esa agenda está funcionando y va en camino. Y por otro lado está la posición contraria, que es la tuya, dime si me estoy equivocando, que es recolectar firmas, pero para que no haya asamblea constituyente, es decir, para que la asamblea constituyente, para que el cambio de la Constitución sea exclusivamente a través del Congreso, como dice efectivamente nuestra Constitución. ¿Cómo va esa campaña, Lucas? Efectivamente, Ricardo, lo que has mencionado es cierto. Nosotros hemos venido trabajando desde agosto del año 2020, y esta es una campaña ciudadana que no se basa en el apoyo de partidos políticos ni de grandes organizaciones, sino una campaña que viene de abajo hacia arriba. Y en este tiempo hemos obtenido ya aproximadamente 1,5 millones de firmas en todo el trabajo muy intenso. Vamos recolectando firmas unos meses más de este año, y ya estamos acercándonos nosotros a la fecha de la conclusión de nuestra campaña. Esta escuela está muy exitosa, eso me llena a mí de orgullo. Hemos hecho bastante con muy pocos recursos, y yo sé de buena fuente, Ricardo, sé de muy buena fuente que tenemos muchísimas más firmas en el bando contrario. Vamos metafóricamente a ganarles por goleada, los vamos a aplastar totalmente. Al contrario, ha hecho la cuenta que recoge, ha recogido de manera mínima en algunos lugares, pero no ha tenido el trabajo sistemático en las sesiones. Lucas, no te estamos escuchando bien. Quisiera que nos repitas, por favor, ¿cuál es la cantidad de firmas que ustedes tienen recolectadas hasta el momento, y cuál es la proyección que tienen para presentar, y más o menos cuánto digamos, terminarían esa recolección? Eso es lo que no se ha escuchado bien y que nuestro público quisiera saber. Sí, claro que sí. Efectivamente, nosotros hemos recolectado hasta el momento aproximadamente 1,5 millones de firmas. 1,5 millones de firmas, ok. Aproximadamente 1,5 millones, y la proyección que tenemos es llegar de repente a los 2 millones o de repente un poco más. Seguiremos recolectando firmas en los próximos meses, y posteriormente ya ingresaremos nuestras firmas al Congreso de la República. ¿Hay un deadline? No hay un deadline legal. Esto depende un poco de lo que nosotros advertamos, lo que nosotros veamos en la coyuntura, en el panorama del país, ¿no es cierto? Pero no hay un deadline que sea un deadline legal, ¿no? Ahora, el público quisiera entender por qué es importante que el cambio de constitución, el cambio constitucional, la reforma constitucional,
pase exclusivamente por el Congreso, más allá de que lo diga la Constitución vigente, es decir, ¿por qué ustedes están en contra de una asamblea constituyente? Porque el lado contrario dice, bueno, la asamblea constituyente es lo más democrático, es decir, se convoca, ¿no es cierto?, se abre la elección, el pueblo, que es el soberano, acude a votar, ¿no es cierto?, y decide si se reconstituye el país a través de una constituyente que va a decidir el nuevo escenario, digamos, político, legal del país. Entonces, ellos dicen que eso es lo más democrático que existe. ¿Por qué es peligroso ese escenario, siendo que en teoría, parecería que es algo lógico, ¿no es cierto?, que la gente quiera cambiar de constitución a través de una constituyente? Correcto, Ricardo. A ver, la Asamblea Constituyente tiene varios problemas que son problemas graves por los siguientes motivos. En primer lugar, el poder de una Asamblea Constituyente no es un poder que sea ilimitado, sino que no es un poder que sea limitado, sino es un poder ilimitado. Cuando el Congreso de la República se excede, si el Congreso de la República comete un error, algo que no está bien, el Tribunal Constitucional puede revisar su trabajo. Pero la Asamblea Constituyente, como es un poder absolutamente soberano, no es susceptible de ningún tipo de control ni de ningún tipo de revisión por nadie. Si una Asamblea Constituyente menoscaba algún derecho fundamental, como el derecho a la libertad de prensa, si la Asamblea Constituyente fuera en contra de la separación de poderes, no hay manera de que nosotros podamos corregir lo que hace la Asamblea Constituyente. Entonces, pedir Asamblea Constituyente es pedir poder absoluto, y el poder absoluto es susceptible de corromperse, desnaturalizarse de manera también absoluta, ¿no es cierto? Ese es el primer tema que es importante. Un segundo tema que es muy importante es que la propuesta del gobierno para el establecimiento de la Asamblea Constituyente no es democrática, sino en el mejor de los casos semidemocrática. ¿Por qué motivo, estimado Ricardo? Porque el gobierno quiere que una parte de los constituyentes sean electos por el pueblo y que otra parte de los constituyentes sean electos de manera corporativa o gremial. Es decir, el gobierno, a través de sindicatos, asociaciones afiliados a ellos, nombra constituyentes. De manera tal que incluso si el gobierno pierde las elecciones en la Asamblea Constituyente, el gobierno controla las constituyentes. Una Asamblea Constituyente con poder absoluto y que no es democrática se quiere emplear, se quiere utilizar como una estrategia para imponer seguramente cambios antidemocráticos. Ahora, esto que mencionas tú, Lucas, es típico digamos, de los fascismos, ¿no? Es decir, el corporativismo, de alguna manera, fue creado por los fascistas en el sentido de que reemplazaban la democracia representativa por una democracia corporativista en la cual instituciones de la sociedad que ellos dominaban internamente elegían representantes, una especie de representantes indirectos, y con eso controlaban todo el aparato político, ¿no? Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que se asemeja mucho la propuesta de Perú Libre a una propuesta fascista de los años 30 del siglo XX. Efectivamente, Ricardo, es como tú bien dices. Lo que ha ocurrido es que estos movimientos bolivarianos del socialismo del siglo XXI en realidad son una nueva vertiente del fascismo. De hecho, la fórmula que ha propuesto Perú Libre para su Asamblea Constituyente es virtualmente idéntica a la que se empleó en Venezuela en el año 2017 para la Asamblea Constituyente. Cuando se convocó esta Constituyente venezolana del año 2017, hubo una opinión emitida por un organismo internacional llamado la Comisión de Venecia. Y la Comisión de Venecia dijo lo que has mencionado tú, que lo que hizo Maduro es lo mismo a lo que hacía Mussolini en Italia de los años 30, Franco en España de los años 30, o el Estado Novo portugués también en los años 30. Entonces aquí existe evidentemente hay un nuevo autoritarismo, un nuevo fascismo que busca desmantelar los gobiernos democráticos en América Latina y reemplazarlo por gobiernos que ya no son democráticos. Claro, porque lo que el público tiene que entender es, Lucas, creo yo, sacando, digamos, el meollo del asunto acá, es que los fascismos siempre buscan el poder y quedarse con el poder. Es decir, no es que buscan la alternancia democrática, la representatividad o dar más libertades públicas. Por el contrario, el fascismo lo que busca es hacerse con el poder y no soltarlo nunca. Es igual que los comunistas, ¿no? O sea,
Es la otra cara de la medalla del fascismo, es el comunismo, pero los dos están en el mismo sentido, ¿no? Son primos hermanos finalmente, ¿no? El fascismo y el comunismo son primos hermanos. Hay personas que están empujando un proyecto autoritario en el Perú, y para hacerle frente a un proyecto autoritario no es suficiente un tema del Congreso o un tema, digamos, legal, sino que es necesario hacer un proyecto que busque tener legitimidad, que converse con las personas en todo el Perú y que exprese el sentimiento popular de los peruanos. Y lo que nosotros buscamos hacer con las firmas es terminar definitivamente con la ilusión, el argumento equivocado de Guillermo Bermejo y compañía, de que el pueblo demanda una asamblea constituyente. En realidad el pueblo demanda la no a la asamblea constituyente. Y nosotros vamos a obtener muchísimas más firmas que las que ha obtenido Guillermo Bermejo. Ahora, ¿cuál es el proceso, Lucas, después de que se consigan las firmas? Es decir, hagamos un resumen, es decir, ustedes consiguen las firmas en una fecha determinada y las presentan ¿a dónde? Y esas firmas, ¿qué significan? Jurídicamente y constitucionalmente. Las firmas en realidad lo que hacen es promover un proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto que busca reformar la Constitución para señalar que no puede haber asamblea constituyente. Eso es formalmente lo que buscan hacer las firmas. Entonces, una vez que terminemos de reunir las firmas se presentan a la OMPE, la OMPE verifica las firmas, determina el número de firmas válidas y luego remite un expediente al Congreso de la República. Es decir, nuestra recolección de firmas es totalmente distinta a la recolección de firmas de Perú Libre, porque Perú Libre, a través de sus firmas, lo que busca hacer, lo que quiere hacer, es bypassear al Congreso, puentear al Congreso, menoscabar al Congreso, y nosotros humildemente solo queremos alcanzar una propuesta al Congreso que exprese nuestros sentimientos ciudadanos, ¿no? Es básicamente eso. Ok, Lucas, te agradezco mucho, estamos creo que satisfechos en cuanto a tu trabajo y los demócratas agradecemos mucho que se estén presentando estas iniciativas y te saludamos y nos despedimos de ti en este momento. Gracias, Lucas Gersi, vamos a una pausa.